Bueno, iniciamos justo por el tiempo que ya está corriendo y que además los compañeros, compañeras diputadas tienen alguna actividad presente el día de hoy, entonces es difícil que estén aquí todo el tiempo, pero bueno, arrancamos mientras. El día de hoy le damos continuidad a nuestras jornadas de reflexión por la transformación. Ya estamos cerrando prácticamente este segundo bloque, pero bueno, aún hay algunos temas por desarrollar. El tema es principio de soberanía. El día de hoy es tan importante como necesario este tema porque no solamente la coyuntura actual nos demanda hablar de la soberanía, no solamente la coyuntura actual nos demanda poner límites a la negociación de esta misma, ¿no? Hay autores que la mencionan como un bien de intercambio, como Lorenzo Millet, por ejemplo, que dice que la soberanía se puede negociar, y hay otros autores como Montoya, Alberto Montoya Martín del Campo, que dice que eso no es posible, ¿no? Y aparte hay figuras públicas tan importantes como lo es nuestra presidenta, que dice justo que la soberanía no se negocia, ¿no? Siempre se llega a acuerdos, sí, hay que pactar acuerdos, pero la preponderancia de quién recae la soberanía siempre será en el pueblo. Eso es lo que no se negocia. Tal vez otro tipo de ejercicios económicos o geopolíticos se pueden hacer, pero no la soberanía. Bueno, sin más, sin hablar de más, el día de hoy vamos a presentar a nuestro compañero, ponente de lujo, Josafat Iván Hernández Cervantes. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNIN del CONACYT. Es maestro y doctor en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Tiene una especialización en Historia del Pensamiento Económico y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Estas dos, tanto la especialización como la licenciatura. Así que, como verán, tenemos un gran teórico de la economía, un gran teórico del pensamiento económico. Sus áreas de competencias de economía política, historia del pensamiento económico, filosofía de la ciencia, filosofía de la economía y economía del comportamiento. Él ha participado en Capital 21 en el programa Economía con Sazón, donde habló sobre Banxico, ¿no? Lo que comentaba hace un rato, y la política monetaria. Es docente en el posgrado de Filosofía de la Ciencia en la UNAM, fue docente también en la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador postdoctoral del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y hoy es investigador del CIDE. Él se está encargando, me comenta, de una investigación de las derechas globales, importantísimo, porque es cómo se organizan estas derechas para poder arrebatarle poder al 99.9% de la población. Adelante, Yosafat. Sin más, bueno, a la comedia de Yosafat, y también le pedía a nuestro compañero y camarada diputado que nos dé unas palabras de bienvenida, por favor. Sí, muchas gracias. Perdón, muchas gracias. Bienvenidos a todas y todos. Continuamos con las jornadas de reflexión desde la Cámara de Diputados. Jornada de reflexión por nuestra formación, por la alta formación. Y nuestra vicecoordinadora, Gabriela Jiménez, es quien nos invita, nos convoca y trae este acercamiento. Bienvenido al doctor Josafat Hernández. Y adelante, arrancamos, Jorge. Nosotros vamos a hacer una disculpa, pero vamos a ir a votar y regresamos en un momento más, ¿no? Pero adelante, bienvenidos todos a la Casa del Pueblo, la Cámara de Diputados. Les doy la bienvenida. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por esta cordial invitación. Muchísimas gracias, compañero diputado. Muchísimas gracias, compañero, por la presentación. Yo muy contento de estar aquí presente con todas y todos ustedes. Yo soy profesor investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios del Centro de Investigación y Docencia Económicas, del CIDE, ahí es donde actualmente trabajo. También yo me considero militante del partido de Morena. Y bueno, me parece que es muy importante poner en el centro de la reflexión de estas jornadas precisamente el principio soberanía dentro del contexto que se plantea de lo que es el proyecto estratégico del país, del proyecto estratégico de la nación. Y me parece que en este contexto se vuelve fundamental partir de una caracterización, por decirlo así, geopolítica. Me parece que esa parte, desde ahí podemos hacer la caracterización de nuestro principio de soberanía y de nuestro proyecto estratégico, porque estamos en un sistema global, en un sistema mundial que se está transformando.
y se está transformando de formas muy vertiginosas, de formas muy fuertes, en diferentes aspectos. Las transformaciones, yo diría que ya son de tipo epocal. Estamos pasando de una época a otra, ¿no? ¿Qué tipo de época es la que estamos transitando? ¿Hacia dónde vamos? Esa es parte de las discusiones que hemos estado teniendo en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ahí tenemos un seminario que es el Seminario del Capital de Karl Marx, y estamos discutiendo desde diferentes aspectos la obra de Marx desde el siglo XXI, buscando respuestas, preguntas, líneas de investigación, hipótesis para estudiar el sistema capitalista actual. Por eso nos parece que es muy importante reivindicar la obra de Marx, pero estamos tratando de hacer este esfuerzo por entender el actual capitalismo también leyendo literatura contemporánea, literatura que habla, por ejemplo, de lo que es la renta tecnológica, de lo que es el mundo multipolar, de lo que es la crisis de hegemonía de los Estados Unidos, y particularmente uno de los temas que también hemos estado trabajando, que tiene que ver con la desindustrialización. La desindustrialización que ha habido en diferentes países y las consecuencias globales que eso ha ido generando. Entonces, en todo este contexto global, me parece que la primera cuestión que tenemos que tomar en cuenta en el análisis es que estamos pasando de un orden global que se formó durante la Segunda Guerra Mundial y que después terminó con la Guerra Fría. Cae el muro de Berlín, se pasa a un sistema global con hegemonía de los Estados Unidos, una hegemonía que va de la mano también con el desarrollo del capitalismo neoliberal, y era un mundo totalmente hegemonizado por los Estados Unidos. Estamos pasando de ese mundo capitalista neoliberal con hegemonía de los Estados Unidos, a un mundo multipolar. Un mundo multipolar donde hoy vemos el auge económico de China, vemos hoy la formación de BRICS, vemos hoy la formación de todo un espacio de acumulación capitalista que ni más ni menos va a cambiar lo que sería el centro cíclico global de acumulación capitalista. Es decir, ya no sería Estados Unidos el principal lugar de actividad económica. En diferentes aspectos, China ya rebasó a los Estados Unidos en tamaño económico. En paridad de poder de compra, la economía de China ya es superior a la economía de los Estados Unidos. La relación de China con Japón, con Taiwán, con Corea del Sur, con la India, ha generado en toda esa parte del mundo un proceso muy fuerte de integración económica y de gran dinamismo. Ya ha habido un proceso en el cual Estados Unidos ha ido perdiendo competitividad frente a China. Es decir, ahora, de hecho, se le ha acusado a China de ser un país que tiene sobrecapacidad productiva. Se le ha acusado a China precisamente de esa situación. ¿Por qué razón? Porque resulta que los chips son más baratos de producir en China. Resulta que es mucho más eficiente la inteligencia artificial que han producido, por ejemplo, con esta empresa que se llama DeepSeek. Es más barato y tiene la misma capacidad de procesamiento de información y de uso de algoritmos y de capacidad de aprendizaje que ChatGPT. Y es mucho más barato, cerca de 5% del costo total de lo que significó entrenar la inteligencia artificial de ChatGPT por el grupo NVIDIA. Le costó solo 5% a los chinos. Entonces ahí vemos esa parte. Cerca del 90% de la cadena productiva y del proceso de valor de las tierras raras las monopoliza China. Estados Unidos, en ese sentido, es un país que requiere de las tierras raras para producir semiconductores, y la gran mayoría de las tierras raras las tienen los chinos. Y me parece que en diferentes aspectos se ha mostrado que las principales empresas que hoy producen coches eléctricos son China, como por ejemplo la empresa BYD. Es una empresa china que en muchos sentidos ha tenido mayor competitividad que las empresas estadounidenses y otras del mundo occidental, como Tesla. Entonces, en ese sentido vemos que China ha crecido de una forma durísima, de una forma exponencial, que está transformando de una forma acelerada el sistema capitalista global, y eso se explica por lo siguiente.
En gran medida lo que pasó con Estados Unidos es que durante esa etapa en la cual cae el muro de Berlín y durante la cual se convierte en la principal hegemonía, Estados Unidos, con su capitalismo neoliberal, fue generando un tipo de capitalismo financiarizado. Es decir, el capitalismo de Estados Unidos fue generando cada vez más preponderancia del sector terciario, del llamado sector servicios. Y Estados Unidos le puso mucho énfasis a cuestiones financieras, a cuestiones de turismo, a cuestiones que no generan en un sentido valor desde el punto de vista de la teoría marxista. Y todo el capital industrial que estaba concentrado en los Estados Unidos, una vez que viene la globalización neoliberal, se va por el mundo, se fragmenta la producción. Y entonces se va generando durante la década de los 90 y la década de los 2000 hasta la actualidad, un proceso de desindustrialización. Simplemente como para ejemplificar un dato de lo que significa todo este proceso. Con investigaciones que hemos realizado con el director del CIDE, José Antonio Romero, él ha comentado que el tamaño del sector manufacturero en los años 90 de Estados Unidos era 4 veces más grande que el de China en el año 1990. Hoy el sector manufacturero de China es 2 veces mayor que el de Estados Unidos. Y el sector manufacturero es el sector donde más innovación tecnológica hay, es el sector donde más transformaciones tecnológicas se dan, es el sector más dinámico de todos. Y el país que tiene el sector manufacturero más desarrollado es el que va a tener mayor ventaja estratégica en diferentes aspectos, porque es donde se controla la producción de, por ejemplo, esto de los semiconductores o esto que tiene que ver con inteligencia artificial, etcétera. Entonces, me parece que esa parte es muy importante porque Estados Unidos sufrió este proceso de desindustrialización porque el capital industrial que se formó en Estados Unidos después se fue fragmentando y fueron formando cadenas productivas globales y, por ejemplo, en México llegó ese proceso por medio de la industria de la maquilación, las maquiladoras. México se convirtió desde los años 90 en una maquila de Estados Unidos. Y eso es un tema muy importante porque nuestro sector industrial durante la década de los 90 y ya después en los 2000 fue desapareciendo y se fue extranjerizando. Es decir, el capital industrial mexicano terminó arruinado. Y viene en ese periodo de los 90 el capital estadounidense, el capital transnacional, y empieza el capital transnacional a adueñarse de la industria, y básicamente la industria que se genera en México es para exportar a los Estados Unidos. Es una industria que sustituyó al modelo de industrialización por sustitución de importaciones y lo que vino fue la industrialización orientada a las exportaciones. Eso se fue gestando sobre todo durante el salinismo. Después del salinismo viene un periodo en el cual el sector del campo también se va desestructurando, nuestro campo se va acabando y en ese... No se preocupe, muchas gracias. Sí, 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 sí. Y entonces nuestro sector del campo se fue perdiendo cada vez mayor productividad. Cuando entra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, cuando entra en operación, gran parte de los productos provenientes de los Estados Unidos inundan nuestros mercados alimentarios. Y entonces los productores locales, campesinos, etcétera, empiezan a ser arruinados y el campo termina devastado. Y vienen desde Estados Unidos productos altísimos en calorías, en azúcares, empieza el consumo masivo de refrescos, empieza el consumo masivo también de productos chatarra, y entonces la dieta de las y los mexicanos se transforma completamente y se da el fenómeno que conocemos como la obesidad, ese crecimiento exponencial del índice de masa corporal, de tal manera que México se convierte en el país que tiene mayor incremento de la obesidad de todo el planeta, y en particular en obesidad infantil, porque se transformó por completo el sector también de alimentos.
Simplemente también para ejemplificar un poquito los datos, para que se vea también la magnitud del problema en ese sentido. En México, bueno, en Estados Unidos se consume cerca de 150 litros anuales de refresco por cada persona. Cada persona consume cerca de esa cantidad, 150 litros anuales. En México es aproximadamente de 300. Y en Chiapas se consume cerca de 850 litros. Imagínense cómo está la situación. Entonces, todo eso se fue estructurando a partir del Tratado de Libre Comercio y a partir de la pérdida de soberanía. Es decir, si nosotros analizamos con cuidado lo que significa la soberanía de los países, de los pueblos, tiene que ver con un proceso de pérdida de control de las decisiones que ocurren en un territorio. Y eso significa que en gran medida la soberanía económica que en México se fue construyendo durante la etapa de industrialización por sustitución de importaciones y el periodo de Lázaro Cárdenas, el nacionalismo que en ese momento había en este país, el desarrollo de la industrialización por sustitución de importaciones, el milagro mexicano, hubo una soberanía que se fue construyendo y durante la etapa neoliberal se fue perdiendo, porque se cedió a los mercados, pero en particular se cedió al capital transnacional. Y entonces el capital transnacional fue el que se fue adueñando poco a poco de diferentes sectores. El sector manufacturero es uno de ellos y el sector también de los alimentos es otro de ellos. Entonces vivimos en esa etapa en la cual el capitalismo avanzó de forma muy fuerte en todo el país, en todo el mundo, pero digamos en el contexto global, Estados Unidos desarrolla esta globalización neoliberal que empieza a generar una situación en la cual Estados Unidos pierde competitividad por esta tendencia que mencioné de la desindustrialización. China crece muchísimo en ese contexto y hoy lo que estamos viendo es una nueva globalización. Estamos en ese proceso en la cual la globalización del mundo está cambiando. Y en esta transformación, el papel que está jugando BRICS es fundamental. ¿Por qué razón? Porque uno de los temas que se está planteando es incluso el fin de la hegemonía del dólar. Es decir, el dólar, conforme va pasando el tiempo, está perdiendo capacidad de ser la principal divisa del mundo, de ser la principal divisa que va a servir para hacer transacciones a nivel internacional. Entonces hay una pérdida de la hegemonía del dólar porque en los países del BRICS como China, Rusia, la India, etcétera, ya empiezan a haber transacciones en sus propias monedas. Y en ese contexto ya empieza a haber una pérdida de la capacidad también de imposición de Estados Unidos frente al mundo. Por ejemplo, en el caso de China, si Estados Unidos quiere hacer una especie de guerra financiera, como lo puede hacer en otros países, y las calificadoras empiezan a ponerle números negativos a China, ¿qué le hacen a China? Nada. En cambio, a otros países como los nuestros, como tenemos liberado nuestra cuenta de capitales, si las calificadoras nos aumentan las primas de riesgo, ¿qué pasa? Nos descapitalizamos. Entonces, ahí hay un mecanismo de financiarización con la cual Estados Unidos logró someter a muchas economías, pero en el mundo está cambiando esto, precisamente por el auge de BRICS. Entonces, esa parte es muy importante porque con este ejemplo, lo que pongo también en el centro es la cuestión de la soberanía financiera. Es decir, el tema del control de nuestras acciones, de nuestros bancos, de nuestras monedas, de nuestra política monetaria, etcétera. Esa parte es muy importante tomarla en consideración. No es casual que cuando el salinismo avanzó, se avanzó también en un proceso de generación de un Banco de México sometido al fondo, a la FED, al Banco Central de los Estados Unidos, donde allá se fija un tipo de interés. Usualmente es un tipo de interés que fija un nivel de precios y el tipo de interés de México tiene que ser mayor. Es decir, si Estados Unidos, la FED,
pone, por ejemplo, una tasa de interés de 5%, la de México tendría que ser de 6 o 7%, para que los capitales financieros vengan a México y aquí se les pague el interés. Imagínense cómo funciona. Si la Fed sube las tasas de interés, entonces el Banco de México tiene que subir las tasas de interés para evitar la descapitalización. Y si la Fed baja la tasa de interés, nosotros también. Entonces eso va generando un efecto reflejo que precisamente nos pone otra vez en el tema de la soberanía monetaria, ¿no? Cómo garantizamos que nuestra política monetaria no sea simplemente un tema que refleje la política monetaria de Estados Unidos. Tendríamos que pensar en una nueva arquitectura, por ejemplo, del Banco Central. Esto es importante porque también ese es el otro tema. Una cosa que pasó durante la etapa neoliberal con el Banco Central es que el Banco Central tuvo un proceso en el cual se centró toda su política monetaria en controlar la inflación. Y ese es el único mandato que tiene el Banco Central en México. Pero en Estados Unidos, mandato dual, es decir, la política monetaria sirve para controlar la inflación, pero también para promover el crecimiento económico, los empleos y el bienestar. Entonces, esa cuestión es muy interesante porque también podríamos en México repensar en ese sentido qué tipo de política monetaria necesitamos para promover nuestra soberanía y nuestro propio crecimiento económico. Entonces, ahí hay otro elemento, política monetaria, un elemento que se sigue de lo que había mencionado previamente, política industrial, que es muy importante, porque una cosa que pasó con el proceso de desindustrialización de Estados Unidos y con el proceso de industrialización de China, es que ahí se pone en el centro la necesidad de la política industrial. Mientras Estados Unidos tuvo este proceso en el cual se fue desindustrializando y, digamos, las empresas multinacionales se fueron fragmentando en el mundo y fueron generando cadenas productivas globales, China lo que hizo fue tener una política industrial muy agresiva que consistió en atraer inversiones, pero al mismo tiempo en su territorio hacer que esas inversiones generen empleos, se asocian con empresarios locales de China, se cumpla el proceso de transferencia tecnológica y a su vez tratar de garantizar que generen mayor infraestructura local. Y entonces ahí se fue generando un proceso de formación de capital chino. Es decir, China empezó con un proceso bajo en términos de desarrollo industrial y fue aumentando la complejidad en la cual se fue generando este proceso. Por ejemplo, antes producían bienes como bicicletas, lo que llamábamos la fayuca, etcétera. Hoy producen coches eléctricos, hoy producen inteligencia artificial, hoy producen semiconductores. Entonces, hay un proceso de escalamiento de la complejidad del proceso industrial y eso se debe a que precisamente uno de los temas que se puso en el centro de parte de China es la política industrial. ¿Cuál es la política industrial que tendríamos que tener en México? Eso es parte de la discusión y creo que gran parte de lo que ahora está pasando con el Plan México es que se reconoce la necesidad de tener una política industrial, cosa que no pasó en la etapa neoliberal. En la etapa neoliberal lo que se planteaba era que la mejor política industrial era no tener política y dejarlo todo a manos del mercado. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? La desindustrialización y la pérdida de soberanía industrial. Aquí me parece que es muy interesante también reivindicar a uno de los grandes economistas del siglo XX, mexicano, que él tuvo un papel importantísimo en la UNAM, en la Facultad de Economía de la UNAM, José Luis Ceseña. José Luis Ceseña escribió un libro maravilloso que se llama México en la órbita imperial. Y es un libro donde precisamente se habla de la relación tan compleja, de la relación tan contradictoria y antagónica entre México y Estados Unidos, y de cómo el proceso de desarrollo de la industria era necesario para que nuestro país tenga mayor soberanía. Pero en ese proceso, lo que hizo Estados Unidos
fue poco a poco intervenir el proceso de formación industrial que teníamos en nuestro país y primero, y eso lo documenta José Luis Ceseña, se fueron adueñando de las industrias que se habían generado de forma local, subordinando a los grupos empresariales de México y los usaban como prestanombres. Y después, ya una vez que llega la etapa neoliberal, se da el proceso de desmantelamiento. Y después lo que ocurre es que México se convierte en una prolongación del tejido industrial estadounidense. Y entonces luego México se convierte en un país que depende muchísimo de la incertidumbre global, en el sentido de que hay industria que llegó a México y después se fue a China, y luego regresó, y luego se vuelve ahí, y así sucesivamente. Eso es un tema que me parece bien importante, porque si no tenemos una visión de largo plazo como país para generar una política industrial consistente, pues no vamos a lograr generar una soberanía. Esa parte es muy importante. Ahí en el CIDE hemos tenido oportunidad también de conocer la obra de diferentes compañeros y compañeras que han trabajado sobre estos temas, y uno de ellos se llama Renato Valderrama. Él es experto en el tema de industrialización de China. Y lo que él comentó es que los chinos, durante los años 80, vinieron a México y en particular en los 90, vinieron a México a estudiar el proceso que teníamos de integración global con Estados Unidos. Y México se convirtió para los chinos en el ejemplo de lo que no hay que hacer. De cómo la falta de un Estado que sea rector, y cómo la falta también de la formación de todo un tejido industrial y además la necesidad de reivindicar la soberanía, si no se tiene eso, se termina entregándolo todo. Y eso es lo que pasó con México en el tema industrial. Y los chinos dijeron, nosotros tenemos que aprender lo que no hay que hacer. Y entonces desarrollaron todas sus zonas a partir del gobierno de Deng Xiaoping, de industrialización en las zonas económicas especiales, y de ahí fueron irradiando al resto de China. De tal manera que China es el caso más exitoso de la historia de reducción de la pobreza. Prácticamente la pobreza extrema en China se erradicó. Y estamos hablando de un país de 1.300 millones de habitantes. Un país que serían básicamente 10 Méxicos, casi aproximadamente, ¿no? Entonces, imagínense lo que significa eso, esa reducción de la pobreza. Y los chinos tienen algo que es muy importante, que también en eso tendríamos que aprender, una capacidad de planeación de largo plazo, en el sentido de que ellos planean pensando no solamente en años, ellos piensan en décadas y piensan en siglos. El sentido del tiempo es muy interesante, precisamente porque ellos dicen, Mao nos liberó, dicen. Luego después dicen, Deng Xiaoping nos enriqueció. Y ahora Xi Jinping nos empoderó. Entonces esa parte es muy importante porque es un proceso de largo plazo. Y desde que Mao empezó, digamos, a gobernar, y ellos mismos los chinos lo reconocen, cometió muchísimos errores, ¿no? Pero dentro de las cosas que dijo es, a China le va a tomar un siglo salir del subdesarrollo. Lo dijo en 1957. Hoy China está prácticamente saliendo del subdesarrollo y se está convirtiendo en una potencia global. Y en ese sentido, vemos cómo la capacidad de planeación se vuelve fundamental para sacar a los pueblos de la pobreza, para generar empleos, para generar dignidad. Y creo que en esa parte, también en México podríamos aprender muchísimo de esa visión de largo plazo, de prever escenarios, de estudiar el futuro, que eso también es muy importante. Casi siempre decimos, estudiemos el pasado, estudiemos el presente, pero ¿quién estudia el futuro? Sí hay una ciencia que se dedica a eso y se llama prospectiva. Esa parte es muy importante porque la prospectiva no es futurología, no es algo así como adivinar, no es algo así como convertirnos en profetas. La prospectiva es muy interesante porque es una ciencia que se dedica a estudiar
lo que puede ocurrir. No lo que va a ocurrir con hechos, así tal cual, ¿no? Sino lo que puede ocurrir. Y lo que puede ocurrir es la prolongación del pasado, más las decisiones del presente, más diferentes variables que hay en el futuro. Y entonces, la cuestión es construir escenarios. ¿Cuáles son los escenarios posibles que pueden ocurrir en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y prepararse para todos esos escenarios? Y en ese sentido, lo que han hecho los chinos ha sido un ejercicio formidable de prospectiva, que a ellos les permite adaptarse. Ellos, antes que los chinos, que los estadounidenses, invirtieron en tierras raras. Antes que los estadounidenses, se adelantaron al tema de la importancia del litio. Antes que los estadounidenses, se adelantaron al tema de los coches eléctricos. Y en eso se adelantaron de tal manera que la ventaja tecnológica hoy de China frente a Estados Unidos es de 10 años. Imagínense lo que eso significa. Entonces, eso es muy interesante porque todo eso son cosas que tenemos que discutir como movimiento, como partido, como académicos, como pueblo, como gobierno. Tener esta capacidad de predicción, de generación de perspectivas para poder prepararnos para los diferentes escenarios. Básicamente la pregunta que se hace en la perspectiva es, ¿qué pasaría si tal? ¿Qué pasaría si tal? ¿O qué pasaría si tal? Ya ahorita concluyo para dar pie a las intervenciones, que veo que ya hay interés aquí y eso me da mucho gusto. Pero bueno, digamos, eso es muy importante, la cuestión de la perspectiva. Y ya finalmente voy cerrando con algunos apuntes que me parece fundamental en todo este contexto. El mundo está cambiando, estamos pasando de un mundo hegemónico de los Estados Unidos a un mundo multipolar, porque hay una crisis de hegemonía de los Estados Unidos. Estados Unidos está perdiendo hegemonía porque China está avanzando en el terreno tecnológico, económico, industrial, cultural, y en el caso de Estados Unidos hay una pérdida cada vez mayor de consenso a nivel global. Y en este contexto de agotamiento también de las capacidades que tiene ese país de generación de procesos de acumulación capitalista, se da el trumpismo. Y el fenómeno del trumpismo es un fenómeno de reestructuración de la economía de Estados Unidos y de su política en un contexto de decadencia hegemónica. ¿Qué es lo que trata de hacer Donald Trump? Transformar su capitalismo. Quiere que regresen las industrias, por eso el tema de aranceles. ¿Qué otra cosa quiere hacer Donald Trump? Quiere reindustrializar su país. Quiere generar un proceso de acumulación en toda América, de tal manera que desde Groenlandia hasta Chile, quiere controlar y reafianzar su control de todo el continente. Y eso pasa por apoyar a grupos posfascistas, a grupos de extrema derecha. Entonces, en este proceso de transformación del sistema capitalista, y que en Estados Unidos lo vemos a partir del trumpismo, vemos que se están generando diferentes redes que están interviniendo en diferentes países, entre ellos un caso es el nuestro, México, y en ese proceso de transformación del sistema capitalista, que estamos pasando de una etapa de acumulación neoliberal a una etapa de acumulación post-neoliberal, en Estados Unidos la vía que se está siguiendo es una vía muy peligrosa, que es la vía del posfascismo. Y en México, en cambio, estamos yéndonos en una vía post-neoliberal, pero es el humanismo mexicano lo que aquí se está generando. El humanismo mexicano, la economía moral, y en este contexto, el Plan México sería algo así como el despliegue industrial de la economía moral, donde lo que se busca en una palabra es construcción de soberanía. Esto en algún momento también lo mencionaba ahí en el Instituto de Formación Política, porque si me preguntaran en una palabra ¿qué es el Plan México? Yo diría construcción de soberanía. Y es muy importante que lo apoyemos entre todas y entre todos. No solamente es un tema de la presidenta o un tema de Marcelo Ebrard, del secretario de Economía, es un tema de todo el pueblo.
y todo el pueblo tiene que cerrar filas en torno al Plan México para generar fuerzas productivas de calidad, para lograr la soberanía de nuestro país. Y en ese sentido, ya con esto voy concluyendo, el proyecto estratégico de nuestro país en este contexto global pasa, uno, por fortalecer el segundo piso de la Cuarta Transformación. Segundo, pasa por lograr que el Plan México salga bien. Tercero, pasa por reafianzar los principios del humanismo mexicano para que de esa forma los intentos de desestabilización de las derechas no logren permear, no se genere más malestar que pueda ser riesgoso para que crezcan estos grupos, y a su vez México necesita reducir la dependencia que tiene con Estados Unidos, generar un fortalecimiento de nuestro mercado local. Estos polos de desarrollo y de bienestar que se están generando en todo el país, son cerca de 22, se tienen que seguir fortaleciendo, y a su vez México tiene que pensar en la diversificación comercial con otros países, porque México depende en cerca del 80% de todas sus exportaciones, creo que es el 82%, a Estados Unidos. Entonces tenemos que, en ese sentido, diversificar nuestras economías, y bueno, todo esto pasa por repensar también en otras transiciones. Pero bueno, yo creo que aquí le dejo y muchas gracias por su atención.